discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Génesis capítulo 5, y es todo el capítulo el que vamos a estar exponiendo en el día de hoy. Pero vamos a encomendarnos a la palabra del Señor, vamos a encomendarnos a la palabra de su gracia en esta mañana. Bien, oremos al Señor, incline su rostro y conforme a ello vamos a estar orando a Dios. Padre eterno, ahora estamos, Dios mío, delante de tu santa y poderosa palabra, Señor. Rogamos que por tu palabra, mi Señor y Dios, hoy seamos edificados. Hoy, mi Señor, seamos consolados. Que hoy seamos edificados, Señor. Y por tu palabra también seamos exhortados, animados, Señor. Mi Señor, nos unimos a otros muchos que en otras partes de la Escritura, en otros lugares, oh Dios, están también en la predicación. Ruego por todos tus pastores, Señor, que los uses en esta mañana, mi Señor, especialmente a los pastores de nuestra misión, Señor. Ayúdalos, Señor, a poder exponer con fidelidad el texto, a exponer tu palabra con suficiencia, creyendo en ello mismo, en la suficiencia de las Escrituras, la suficiencia de tu palabra. Tu palabra es suficiente para todo, Dios. Por ello te rogamos que esa palabra hoy alumbre nuestro entendimiento. Permítenos, oh Dios, estar atentos. Te rogamos por medio de tu Hijo Jesucristo, en la guía de tu Espíritu, que así sea, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en Génesis capítulo 5. Y quiero leer los primeros 6 versículos. Dice así la palabra del Señor y leo en favor de mis hermanos. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, y el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después de que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Muy bien, hermanos, estamos llevando la serie Familias que adoran y sirven a Cristo. Esa es la serie, es un tema que hemos venido contemplando durante algunos domingos. El autor sagrado, es decir, Moisés, tiene en mente los israelitas que van hacia Canaán. Moisés está escribiendo en el desierto. Y de esta manera Moisés quiere seguir contando el relato de la creación y el inicio de la humanidad. Hace 8 días vimos cómo la familia sin Dios, específicamente la familia de Caín, era una familia que produce una sociedad en la cual no hay Dios. Le llamábamos la sociedad cainita. Ahora el autor sagrado anuncia, haciendo un énfasis muy definido en lo que es Adán. En el versículo 1 se nos dice: este es el libro de las generaciones. En otras partes de la Biblia se le llama el libro de las genealogías. Y si hay un libro que nos ayuda a comprender el libro de Apocalipsis, es el libro de Génesis. Ustedes en el libro de Apocalipsis se han encontrado con una expresión que se llama el libro de la vida,
donde se registra el nombre de los hijos de Dios. El libro de la vida en la Biblia es el mismo libro de las genealogías. Y cuando miramos a estas personas que nos describe el capítulo 5, quienes son llamados aquí los hijos de Dios, es el registro de sus nombres. De manera metafórica, el libro de Apocalipsis nos muestra que el libro de la vida es el libro o el registro de los hijos de Dios. O sea que el capítulo 5 de Génesis es un capítulo que nos muestra, vamos a decirlo de esta manera, como una porción de ese libro de la vida. El autor sagrado nos dice en el versículo 1 que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa palabra imagen significa que ahora Adán, en el mismo día de su creación, allí en Génesis 2 y Génesis 1, se nos va a mostrar que Adán es reflejo. Esa palabra imagen significa que Adán refleja el carácter que Dios le comunicó. Pero al mismo tiempo encontramos semejanza de Dios, y es decir, lo que Adán debe hacer con esa semejanza de Dios. Y ustedes van a recordar que Dios le comunica al hombre unos atributos, le comunica mejor algo de su carácter, para que con ese carácter que Dios le comunica, el hombre pueda glorificar a Dios. Nuestros catecismos históricos dicen que el fin del hombre es glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Ese era el propósito. Pero viene el pecado y ahora el autor sagrado en el versículo 2 nos da un giro muy dramático. El autor sagrado nos dice que ahora a Adán le nace un hombre ya no conforme a imagen y semejanza de Dios, sino que ahora viene un hombre a imagen y semejanza de Adán. Y cuando la Biblia dice en el versículo 2 de este capítulo 5 que Adán es creado, y después de que es creado a imagen y semejanza de Dios, versículo 3, entonces viene un muchacho llamado Sed, pero ahora Sed nace a imagen y semejanza de Adán. La palabra Sed significa sustituto. Y aquí es cuando tanto Adán como Eva comprenden el plan del Señor, porque de esta manera es como Sed otra vez marca lo que va a distinguir a los hijos de Dios. Y si ustedes recuerdan la enseñanza de hace 8 días, vamos a encontrar que desde este momento los hombres comienzan a invocar a Dios. Desde este momento comienzan los hombres otra vez a traer a su boca el nombre de Dios. Comienzan a traer a su boca el nombre del Altísimo. Si leemos el capítulo 5, vamos a encontrar el nombre de 10 personas. Y esas 10 personas nos deja ver que hacen algo que es conforme al propósito de Dios. La frase que más se repite es que murieron, pero también al mismo tiempo la frase que más se repite es que engendraron hijos e hijas. Engendraron hijos e hijas. Se repite durante el capítulo 5 esas dos expresiones. Y el título de la enseñanza en esta mañana es Los hijos, nuestra mejor herencia. Este capítulo 5 describe que viene Adán, viene Sed, luego de Sed viene Enós, luego de Enós viene Cainán, después de Cainán viene Mahalaleel, después de Mahalaleel viene el siguiente, Mahalaleel, luego viene Jared, de Jared viene Enoc, de Enoc viene Matusalén, de Matusalén viene Noé, y así de Noé, Sem, Can y Jafet. Los hijos, nuestra mejor herencia. El Salmo 137 nos ayuda cuando este salmo nos dice, herencia de Jehová son los hijos. Son
de gran estima el fruto del vientre. Los hijos son un regalo del Señor y son una recompensa de su parte, nos dice el libro de los Salmos. Los hijos, nuestra mejor herencia. Ahora bien, ustedes son hijos, aún cuentan con sus padres, algunos, otros ya no contamos con esa bendición, pero todos hemos sido hijos en algún momento. Lo primero que quiero enseñar en esta mañana, en esta exposición del versículo 3 es que nuestros hijos son una herencia para discipular. Recuerde el título del sermón: nuestros hijos, nuestra mejor herencia. Los hijos es nuestra mejor herencia. Y lo primero es que es una herencia para discipularlos. Los hijos son una herencia para discipularlos. Dice el versículo 3: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y yo tengo aquí subrayado que Set nace ahora a imagen, conforme a la semejanza de Adán. ¿Y qué les da a entender ustedes? ¿Cómo vienen nuestros hijos a este mundo? ¿Cómo Dios los trae a esta tierra? Cuando el autor sagrado nos muestra acá, implícitamente nos está diciendo que todos nuestros hijos, y Dios nos ha concedido hijos a nuestra iglesia, tenemos bebés en la iglesia, y estos bebés que tenemos tienen una característica, la característica de todos los hombres. El apóstol Pablo nos echa la mano desde Romanos en la explicación teológica del Evangelio, cuando él nos dice allá en el capítulo 5, versículo 12, para que lo anotes al margen y lo medites, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, que ahora todos los hombres, y Set también lo es, lo era Abel, lo era Caín, todos los hombres son hechos a imagen y semejanza de Adán, lo cual podemos concluir sin temor y sin duda y contundentemente de que nuestros hijos nacen con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa. Y el hecho de que sean bebés no significa que no la tengan. Lo que pasa es que todavía no la manifiestan, pero su corazón está mal. Claro, hemos dicho que nuestros hijos no son nuestra mejor herencia, claro que sí, pero son una herencia con la cual los padres tenemos que hacer un trabajo de discipulado permanente, un trabajo de discipulado constante, un trabajo que hay que hacerlo continua y permanentemente. Aquí habemos padres en la mañana de hoy. Nuestros hijos son una gran bendición. Nuestros hijos son una gran alegría, traen gozo a nuestra vida, son motor a nuestras vidas, son el regalo que Dios da, y ese regalo son una herencia, y sobre esa herencia hay que hacer un trabajo de discipulado. ¿Por qué? Porque nacen a imagen y semejanza de Adán. Todas estas 10 personas que se describen acá, todos son hechos conforme a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Al final del capítulo 5 vamos a encontrar a Noé. Vemos longevidad en sus años. Todos, el que menos tiene 365 años, que es Enoc, y eso porque Dios se lo llevó. Así que la característica de Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé y sus hijos es que son hombres que vienen con
pecado en su corazón. Son hijos que vienen con pecado en sus vidas. Por tanto, nuestro afán es enseñarles el evangelio, es discipularlos. Tenemos que sentarnos con ellos a discipularlos. Tenemos que sentarnos con nuestros hijos a enseñarles las escrituras. Tenemos que sentarnos con nuestros hijos a compartirles el evangelio. Eso es nuestro principal discipulado. Pablo nos dice que ellos están en pecado. Y esa palabra pecado acá es hamartía. Y hamartía significa como cuando uno pone un blanco y juega con los dardos a darle al blanco. Cada vez que se erra al blanco se está pecando. Es decir, que nuestros hijos por tal condición siempre van a estar como errando a Dios. ¿Y qué se requiere? De que quien entiende el evangelio, en este caso los padres y los creyentes, pues deben enseñar el evangelio, y de esta manera nuestros hijos ya no van a errar tanto, sino que se acercarán cada día más al blanco. Tus hijos son tu responsabilidad. Los hijos que Dios te ha dado son responsabilidad tuya para discipularlos. ¿Por qué? Porque en ellos hay pecado, pero también en ellos hay muerte. Y por eso nos entrenamos, por eso acudimos a nuestros discipulados, por eso acudimos a la enseñanza de la Biblia. Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en un hombre, Adán, por el pecado pasó la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos. ¿Y quiénes son todos? Pues todos. Eso lo dice en griego, lo dice en hebreo, lo dice en latín, lo dice en español. Todos son todos. Hermanos, ¿encuentran la razón por la cual tenemos que prepararnos en la Biblia? Como padres, para enseñar ¿a quién? A nuestros hijos. Porque son una herencia para discipular. Ustedes dirán, ¿y cómo estas personas se discipulaban? Muy sencillo, el texto lo dice implícitamente. ¿Cómo lo dice? Por ejemplo, miremos el versículo 7. Y vivió Set después de que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Ahora, esto no significa que es uno detrás del otro, esto no es consecutivo. Significa que en la sociedad de aquellos días estos eran los cristianos relevantes, por decirlo de alguna manera. Y si el autor sagrado los trae a nuestra memoria y lo pone en el registro como los hijos de Dios, entonces es porque a los israelitas que van para Canaán, pues les va a dar también una luz. Aquí hay algo que se llama un factor emparedado. Déjenme explicarlo de la siguiente manera. Cuando Moisés está escribiendo en el desierto, tiene en mente una generación que sale de Egipto y una generación que va hacia Canaán, ¿verdad? O sea, está en la mitad de una generación que viene de Egipto y hacia dónde van, a Canaán. ¿Cómo son las dos sociedades donde se encuentra el pueblo de Israel? Egipto, ¿cómo era? Politeístas. ¿Y cómo es Canaán? Lo mismo. Y lo mismo pasa acá. ¿Cómo es la sociedad que precede a Set y toda esta generación? ¿Cómo son? ¿Cómo es la sociedad? Una sociedad como cainita. Ese es el mensaje de hace 8 días. Y si miran el capítulo 6, ¿cómo comienza el capítulo 6? Comienza otra vez con perdición. De hecho, el capítulo 6 es un capítulo que en la Biblia nos habla de la corrupción radical del hombre. De hecho, el capítulo 6 es definido como un capítulo donde describe la naturaleza pecaminosa mucho más del hombre. Por ejemplo, dice que el pensamiento del hombre, que los pensamientos del hombre son de continuamente el mal. ¿Y cuál fue la sentencia entonces de Dios cuando la maldad sube a tope? El juicio de Dios. O sea, son otra vez la misma historia. Muy bien, avancemos. Vivió Set entonces, ¿cuántos años? 105 años y engendró a Enós.
Esta palabra engendró es la palabra hebrea yalat, que significa poner la semilla. Pero aquí engendrar obviamente sí tiene que ver con el proceso biológico, pero tiene que ver con el proceso de discipulado. O sea, engendrar en la Biblia no solo es tener hijos, sino engendrar en la Biblia es enseñarlos continuamente en el Evangelio. Por eso vamos a encontrar una generación distinta, diferente en medio de la sociedad cainita y de la sociedad que otra vez se pierde y que es consumida en el diluvio. Lo que quiero entonces decir es que engendrar no solo es el acto de concebir, sino engendrar significa formar. En otras palabras, discipular, enseñar, mentorear, acompañar. Todo esto es lo que hacen estos hombres. Cuando dice la Biblia y engendró, no solo era procrear, sino que significaba discipular, enseñar la escritura. Y dice que todos ellos también cumplen el plan de Dios. ¿Y cuál fue el plan de Dios? Engendrar hijos y engendrar hijas. Tener hijos. Ese es parte del plan de Dios. Ahora, es probable que algunos hermanos en la iglesia no puedan llegar a tener hijos. Pero al final les quiero demostrar que sí todos tenemos hijos. Que todos sí tenemos por quién ocuparnos en la iglesia. Pero eso lo dejaremos como aplicación al final. Veamos nuestro segundo aspecto en la mañana de hoy. ¿Para qué son nuestros hijos? Para discipularlos, enseñarlos. ¿En qué los enseñamos? En la escritura, ¿verdad? Segundo punto. Dios nos ha dado esta herencia para que caminen con Él, para que le sigan a Él, para que le sirvan a Él. Miremos el versículo 21. Dice la escritura: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Versículo 22. ¿Y qué hizo Enoc? ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Es decir, que Enoc es un hombre que está en los caminos del Señor. Dios nos dio nuestros hijos y nos ha dado hijos para que ellos caminen con Dios, sigan a Dios. El Nuevo Testamento usa una palabra muy interesante y es la palabra matetes. Un matetes, su hijo es un matete. Un matetes es un discípulo. ¿Para qué entonces Dios nos da a los hijos? Para que sigan al Señor, para que lo amen de todo su corazón, para que lo amen de toda su mente, para que lo amen con todas sus fuerzas. La Biblia dice: bienaventurado el varón en cuyo corazón están los caminos de Dios. No hay más dicha, no hay más gozo, no hay más alegría saber que nuestros hijos están en los caminos de Dios. Es la mayor alegría que puede experimentar un padre, una madre, saber que sus hijos están en los caminos de Dios. Bienaventurado, dichoso, feliz toda aquella persona, todo aquel creyente que sabe que sus hijos, en sus hijos están los caminos del Señor. Pero miremos la idea contraria. ¿Y cuál sería la idea contraria? Si la Biblia me dice que dichoso todo aquel que sabe que sus hijos están en los caminos de Dios, ¿qué es lo contrario? Tristeza hay ¿en quiénes? En aquellos que saben que sus hijos no están en los caminos de Dios. Eso causa dolor, tristeza, frustración, amargura. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la comprensión del Evangelio, tenemos la comprensión de lo que nos da la Biblia, sabemos que cuando un hombre y una mujer están en los caminos de Dios, tiene un destino de gozo, tiene un destino de deleite eterno. Así termina el Salmo 1. ¿Cómo termina? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán.
Así que si en el corazón de nuestros hijos están los caminos de Dios, entonces ellos estarán caminando con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Significa que mis hijos están en su voluntad, no en la mía. Caminar con Dios significa que Enoc estaba en la voluntad de Dios. Estaba haciendo la voluntad del Señor. Caminar con Dios significa que él estaba atento a su palabra. Caminar con Dios significa que la palabra del Señor era lumbrera a la vida de Enoc. Ahora, si sabemos que nuestros hijos no están en los caminos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que presentarles el Evangelio. Y para presentar el Evangelio, debo aprender el Evangelio. Ese es nuestro fin como iglesia. Una iglesia santa y una iglesia misionera. Y la primera misión está al interior de nuestros hogares, al interior de nuestras casas, de nuestro hogar. Ahí debe, hermanos, esta es la 18ª vez que lo digo en este año. Hermanos, el afán nuestro es que seamos discípulos del Señor Jesucristo. Claro, es un llamado de atención para todos nosotros. El Salmo 119, versículos 1 al 3 dice: bienaventurados los perfectos de camino. Nosotros nos atrincheramos o nos escondemos en una frase que dice: nadie es perfecto. Alguien me dijo: y nadie es eterno en el mundo. No, nadie es perfecto. Nosotros nos escudamos en esa frase. Pero hermanos, no es así. Sí, hermanos, nosotros sí vamos en camino de perfección. Proverbios 4:25 dice: el justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Bienaventurados los perfectos de camino. El hecho de estar en los caminos de Dios y caminar con Dios significa camino de perfección, camino de rectitud, camino de santidad. Y dice el salmista en el Salmo 119, del 1 al 3, dice: los que andan en la ley de Jehová son perfectos. Bienaventurados, dichosos los que guardan sus testimonios. Es decir, cuando nuestros hijos guardan su palabra, ese es un deleite, es un gozo. Y con todo el corazón le buscan. No hay cuadro más enternecedor y más lleno de alegría ver a nuestros hijos orando, ver a nuestros hijos leyendo la Escritura, ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor. Y debemos prepararlos para ellos. Mire lo que dice un momentico Génesis capítulo 39, si no estoy mal. Permítame, busco la referencia. Sí. Génesis capítulo 37 nos habla de la historia de José. Y la Biblia nos dice en Génesis 37, no lo busquen, ahí se los dejo como referencia, que José, ¿cómo comenzó a servirle al Señor? ¿De qué edad? ¿Cuántos años tenía? 17 años. Hermanos, nosotros hemos perdido el norte. ¿Por qué? Porque nos hemos ocupado en que nuestros hijos sí aprendan otras cosas. ¿Está mal? No es que esté mal, está bien. Pero nosotros necesitamos formar pastores. Que nuestros hijos les sirvan al Señor. O sea, hermanos, si somos conscientes, nosotros hemos pensado más conforme a los modelos de este mundo que conforme a los modelos del reino de los cielos. Ahí nos hemos equivocado. Queremos hijos que les sirvan al Señor. Claro, pueden aprender otras profesiones, otras disciplinas. No está mal, hay que hacerlo. Y si Dios da la posibilidad, amén por ello. Pero lo que la Biblia hoy nos muestra es eso. Que nuestros hijos sirvan al Señor, le adoren, le alaben y caminen con Él hasta el día
en que Dios se los lleve. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se lo llevó. Pero ¿cómo se lo llevó? El autor a los Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 5, nos dice por qué se lo llevó. ¿No le parece a usted de gozo y de gran alegría que nuestros hijos le sirvan a Dios? Amén por ello. Ahora, usted también es un hijo, usted no ha dejado de ser hija, siempre vamos a ser hijos. Ustedes también están llamados a servirle al Señor. Nuestros hijos son dados para que anden en la perfección del Señor, para que evidencien la palabra de Él en sus corazones, etc. Pero hay algo más importante también que nos dice acá el texto. Cuando dice la Biblia que nuestros hijos le busquen, esa palabra buscar significa dos cosas elementalmente. Significa intimar y obediencia. Cuando nosotros decimos que nuestros hijos busquen a Dios y los enseñamos, los discipulamos, los acompañamos para que busquen a Dios, es para que ellos intimen con Dios y le obedezcan. Eso significa buscar. Leíamos el Salmo 34, dice, busqué a Jehová, pero buscar a Jehová, ¿qué es? Intimar con Él y obedecerle a Él. Eso es lo que significa buscar en la Biblia a Dios. No es buscar a Dios porque está escondido o quién sabe dónde es que está. No. Buscar en la Biblia significa intimar con Dios y obedecer a Dios. Intimar con Dios, es decir, tener comunión con Él y buscarle y obedecerle. Buscar, intimar y obedecer. Esas dos palabras abarcan lo que significa la palabra buscar a Dios. Cuando David dice busqué a Jehová, significa que él está intimando con Dios y por esa intimidad y por esa comunión es llevado a la obediencia al Señor. Y Dios en su provisión misericordiosa, en su provisión de gracia, los guarda de no pecar contra Él. Salomón, quien escribe los proverbios, él va a decir, yo fui hijo de mi padre, tierno y delicado, y en los 6 primeros proverbios, 6 primeros capítulos de Proverbio, nos va a dar unas luces acerca de lo que significa este trabajo de discipulado, de nuestros hijos como herencia del Señor. Nuestros hijos, para que anden nuestra herencia, camine con Dios. Proverbios, por ejemplo, capítulo 3 del 1 al 4. Proverbios es un libro que nos contrasta dos cosas: la necedad versus la sabiduría, el necio versus el sabio. Y dice la escritura, hijo mío, Proverbios capítulo 3. ¿Qué le dice Salomón, probablemente escribiéndole a Roboam, su hijo? ¿Qué le está diciendo? Hijo mío. No entienden esa expresión, hijo mío, no hijo de nadie, sino hijo ¿qué? Hijo mío, hija mía. Aquí cabe la apelación, hijo mío. ¿Y qué le dice Salomón? No te olvides de mi ley. Ahora, sabemos que Salomón, como rey de Israel y como un hombre, tenía que tener la ley del Señor. Eso dice por allá Deuteronomio 18. No te olvides de mi ley. ¿Somos insistentes en ello? Hija mía, no te olvides de mi ley. Hijo, no te olvides de mi ley. ¿Y cuál ley, papá? Pues se supone que usted ya le ha enseñado la ley del Señor. Se supone que usted se sabe los 10 mandamientos. Se supone que usted sabe textos de la Biblia que los aplican al diario caminar de sus hijos. Dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia ni la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nuestro esfuerzo, ¿cuál es? Hijo, no te olvides
de mi palabra. No olvides de la enseñanza. No te olvides de la instrucción. Y la instrucción en esos capítulos del 1 al 6 de Proverbios tiene que ver con la vida de nuestros hijos. Y eso incluye también el matrimonio. ¿Con quién se van a casar? ¿Con quién van a establecer relaciones nuestros hijos? Y si ustedes me lo permiten, miremos aquí otro aspecto de Proverbios para ir a entrar al tercer y último punto en esta mañana. Proverbios es un libro que nos muestra una enseñanza sabia e interesante. Por ejemplo, en el capítulo 5 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Según el libro de Proverbios y según todas las escrituras, ¿qué es lo más inteligente que pueden hacer nuestros hijos? Guardar la palabra de Dios. Eso es lo más inteligente. Y pensar que cuando nuestros hijos se destacan en matemáticas, en español y todo esto que les enseñan al colegio, nosotros sacamos el pecho y decimos: mi hijo sacó el primer puesto. Sí, está bien, pero la Biblia nos dice: vayan un poco más allá. La Biblia dice: padre, saca pecho cuando tu hijo guarda la palabra de Dios. Eso sí nos puede poner la frente en alto. Dice: hijo mío, esté atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes tus consejos. Y él le dice también consejos acerca del matrimonio. ¿Y qué le dice? Hijo, no te enredes con la mujer extraña. En otras palabras, no te unas en yugo desigual. Y una serie de consejos que el proverbista de manera práctica va a dar a su hijo. Y de eso se trata, que nosotros los padres enseñemos en todo el consejo de la palabra de Dios a nuestros hijos. Mis hermanos, es una tarea constante, es una tarea permanente. Nuestros hijos son nuestra herencia, son un regalo, son una herencia para discipular, son una herencia para que caminen con Dios, le sirvan a Dios. Y por supuesto que ellos puedan tener hijos y tener hijas. Entremos a nuestro tercer y último punto en la mañana de hoy. Nuestros hijos son una herencia para que anuncien el Evangelio, para que lo pregonen, lo proclamen, para que anuncien el Evangelio. Miremos Génesis capítulo 5, donde estamos, versículo 30. Y vivió Lamec después de que engendró ¿a quién? A Noé. Noé, los hijos de Dios. Esta es una sociedad cristiana. Y lo que nos muestra el autor es a un hombre llamado Noé. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Can y a Jafet. En el capítulo 5, versículo 32, se nos dice cuántos años tenía Noé cuando tuvo a sus hijos. Nuestros hijos nos son dados para que anuncien el Evangelio. Nuestros hijos son llamados a anunciar los hechos de Dios. Y la Biblia nos dice ya en el capítulo 6 que Noé halló gracia delante de Dios. Es decir, él pudo ver dónde está la fuente de la gracia. ¿Sí? Aquí la palabra Noé halló gracia significa que él descubrió en dónde estaba la gracia. O dónde era la fuente de la gracia. Y la fuente de la gracia es Dios. La gracia es un atributo de Dios. La gracia es una perfección de Dios. Así como Dios es amor, así como Dios es ira, así como Dios es misericordia, así como Dios es justicia, así como Dios es bueno, también Dios es gracia.
es una cualidad de Dios. La gracia es una cualidad de Dios. Pero como gracia es un atributo de Dios que no se manifiesta a todo el mundo, la gracia de Dios le fue manifiesta a Noé. Para que nuestros hijos anuncien el evangelio, deben ellos encontrar en Dios la fuente de toda gracia. Cristo es la fuente de la gracia. Y la Biblia nos va a decir de Noé que Noé era un varón justo y era perfecto en todas sus generaciones. Versículo 9 ya del capítulo 6 dice: estas son las generaciones de Noé. Y Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué descripción de este hombre? Dios entonces nos describe aquí a Noé, indicándonos que era un hombre que pregonaba el evangelio. Y la pregunta es: ¿y cómo Noé anunciaba el evangelio? Es muy sencillo. La Biblia nos dice cómo se anuncia el evangelio. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 6, nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios. Y esa palabra corromper significa que el pecado atestaba, que el pecado hacía presencia en todas las esferas de la sociedad de aquellos días. Porque toda carne, y esa palabra carne se traduce como sars, es decir, una palabra que habla de algo descompuesto, algo que está podrido. Dice: toda carne se había corrompido, toda carne estaba descompuesta. Y ahora Dios pues le dice a Noé: ¿qué es lo que nos dice el evangelio? Ustedes se preguntan: ¿y qué es lo que es el evangelio? Pues el evangelio tiene muchas verdades. Y una de esas grandes verdades es que va a haber un juicio. El evangelio siempre nos estará comunicando juicio, hermanos. Cuando nosotros miramos a nuestros hijos y viven tan despampanantes, viven así como sin preocupaciones, es porque no tienen el evangelio. El evangelio anuncia siempre juicio. Y Dios eso es lo que le comunica a Noé. Versículo 13 del capítulo 6. Dijo pues Dios a Noé: le voy a poner fin a todo ser, porque esta tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que los voy a destruir. ¿Usted escuchó bien? ¿Qué dijo Dios? ¿Qué es lo que comunica el evangelio? Que Dios va a destruir, que Dios va a manifestar su ira, que Dios va a manifestar su justicia, que Dios no tomará por inocente al que es culpable. Eso dice Éxodo 20, hablando de los mandamientos. Pero al mismo tiempo Dios le provee a Noé y a su familia, ¿qué le provee? Un medio para la salvación de él y de su familia. Es decir, el Señor le ilustra cómo va a ser salvo Noé para guardar la línea del Mesías. De hecho, del hijo de Noé, que se llama Sem, viene pues la línea de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el evangelio nos dice que va a haber juicio, que va a venir la ira de Dios, pero al mismo tiempo nos indica la provisión de Dios para salvación. Eso es lo que significa el evangelio. El evangelio siempre nos está alertando, nos está diciendo: miren, Dios no es un Dios de juego, Dios no es un Dios no es un viejito bonachón que está detrás de las nubes queriendo satisfacer los antojos de sus hijos. No, hermanos, eso no tiene nada que ver con el evangelio. Lo que el evangelio nos advierte y nos dice es: va a haber un juicio. Juicio, hermanos, ira, destrucción.
Y Dios le dice a Noé. Y Noé está llamado para comunicar este mensaje. ¿Cómo lo va a comunicar? De la manera que todo el mundo lo pueda ver. ¿Cómo lo comunicó? ¿Qué veían a Noé hacer? El arca, ¿verdad? Es decir, a Noé lo veían con un, serrucho, trozando madera, arrumando madera. Y es una manera como la gente veía. En el capítulo 2 de Génesis, por eso la Biblia hay que leerla como una unidad, dice lo siguiente, dice que la tierra, que en aquellos días no llovía, sino que de la tierra que salía un vapor que recaba la tierra, o sea, no llovía. Y ahora este hombre, Noé, llega con un mensaje donde este mensaje indica que va a llover. ¿Va a llover? Pero si nunca ha llovido. Y ese es el mensaje que muchas personas vieron en días de Noé. Veían construir el arca, calafatearla, dice, ir montando tablas y todo eso y construyendo el arca. Ahora, ¿quién sabía del mensaje en propiedad? Noé. Dios le dice, he decidido raer de toda la tierra a todo ser viviente. He decidido traer juicio sobre la humanidad. Y hay algunos cristianos que se viven preguntando que si el diluvio fue verdad. Sí, hermanos, fue verdad. Aquí cerca de Bogotá hay un lugar que se llama Zipaquirá. ¿Y Zipaquirá por qué se distingue? Por las minas de sal. Fuimos con los estudiantes en algún momento que trabajaba en un colegio. Y allí en Zipaquirá, sobre una montaña, está la figura de un pez, de un pez espada. Ahí se ve la silueta en las minas de sal. Esos peces no se dan por aquí. Y esa es una evidencia de que el diluvio fue verdad. Es más, todos los libros de otras culturas registran al diluvio. O sea, lo que la Biblia dice es verdad. En el monte Everest hay figuras de muchos animales fosilizados. Todos los fósiles que encontramos en los diferentes pueblos es la evidencia de un gran diluvio. Y la Biblia nos muestra que esa fue la manera como Dios trajo juicio a la humanidad de aquellos días. Dios le dice a Noé, le comunica su mensaje, le da sus instrucciones. Ahora, ¿qué hace Noé? ¿Y por qué toca hacer el arca? ¿Y si va a llover de verdad? No. La Biblia nos dice que Noé atiende la instrucción de Dios. Es decir, Noé es un hombre que se describe también por su obediencia al Señor. Versículo 22 del capítulo 6. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. La manera externa como no evidencia quién es un hijo de Dios y quién no, es por su obediencia al Señor, su fidelidad a Dios. Primero, porque entiende de qué fue salvado y entiende quién es su Salvador. Y quiero que miremos las aplicaciones del sermón en esta mañana. Hemos dicho en primera instancia que los hijos que son nuestra mejor herencia. ¿Y para qué Dios nos dio a nuestros hijos? Número 1, para que los discipulemos. ¿Para qué más Dios nos dio a nuestros hijos? Para que caminen con Dios. Y número 3, para que anuncien el Evangelio. Para eso Dios nos dio a nuestros hijos. Familias que adoran y sirven ¿a quién? A Cristo. Ese es el tema que estamos tratando. Dios nos ha mostrado hoy por su palabra el valor que tienen los hijos. ¿Son valiosos nuestros hijos? Claro que sí. Son un regalo.
Y tenemos que discipularlos, enseñarlos y hacerlos fieles seguidores de Jesucristo. Todo tu esfuerzo y toda tu dedicación debe ser con ese objetivo. Esa es tu meta principal, como papá, como mamá, y los que no somos hijos o los que no tenemos hijos, yo les voy a decir dónde están los hijos. Segunda aplicación, la herencia es un tesoro. En momentos de la vida se opaca, se desgasta y a veces se acaban las herencias. Hechos capítulo 2, versículo 39 dice: porque para vosotros es esta promesa, para vuestros hijos y para todos los que están de lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pudiéramos decir, no tengo hijos, pero hermanos, sí tenemos hijos. Y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad. Ustedes saben, hermanos, que en nuestra congregación tenemos 4 varoncitos. Hoy no vinieron, ¿cierto? Porque pudiéramos decir, no tengo hijos. Sí, esos son nuestros hijos. Y todos nosotros estamos llamados a velar por ellos, cuidarlos. Ustedes también pueden cuidar de mis hijas. Tito capítulo 2 nos va a decir que todos somos mentores. O sea, usted no puede seguir siendo ajeno a las cosas de la iglesia. Ustedes son nuestros hijos. Son las personas que Dios ha provisto para cuidarnos mutuamente. Y esperamos en Dios, esperamos que nuestros hijos puedan crecer en las cosas del Señor, y lo que hemos pedido al Señor de todo nuestro corazón, que estos 4 muchachitos que tenemos, ojalá de ahí salgan pastores, que sea la próxima generación de pastores. Y hoy me lleno de gozo de ver a David, de ver a Alan, de ver a estos jóvenes y decirles, hermanos, ánimo para servirle al Señor. Al Señor, sírvanle a Dios. Vengan a Él hoy de todo su corazón. Y todos como iglesia tenemos la responsabilidad de acompañarlos. Hablábamos este tema también propiamente con Andrés Felipe. Para esos, ellos son nuestros hijos, hermanos. Y aparte los que usted tiene, sus sobrinos, son personas que Dios le ha provisto para que los ayude y les muestre el evangelio. Ellos son herencia de Dios. Nuestros hijos deben caminar con Dios. Nuestros hijos están para que anuncien el evangelio. Hermanos, en nosotros las fuerzas ya menguan, en nosotros todo va pasando, las fuerzas no son las mismas, nos estamos envejeciendo. Dios se va a proveer de los Josué. Y esa fue la noticia para Josué en el capítulo 1 de su libro. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú ve y pasa a este pueblo, pasa al Jordán con ellos. Necesitamos Josué, hermanos. Sí tenemos hijos, aunque usted no los tenga biológicamente, sí hay hijos en la congregación por los cuales velar y cuidar. Y son nuestros jóvenes, son nuestra iglesia. Alguien me hizo este comentario esta semana y me dijo, su iglesia es, bueno, yo le dije, primero que todo no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Y me dijo, ustedes en la iglesia son muy parcos. Sí, es verdad, hermanos. O sea, nosotros no mostramos a veces el afecto de Dios en nuestro corazón. No, es que yo soy así. No podemos seguir. Debemos trabajar en ello, mostrar el amor de Dios en nuestro corazón. Hebreos 11:7 dice, por la fe. Es decir, en Noé estaba el evangelio. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de todas las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que se salvase él y su casa. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ese es el evangelio.
El Evangelio condena, hermanos. El Evangelio no es un plan maravilloso, un plan romántico, un plan Winnie Pooh, no. El Evangelio es algo serio, contundente. Y hermanos, si nuestros hijos que están sin Dios no se arrepienten, sufrirán el mismo destino. Termino con estas palabras de uno de los capítulos más pavorosos del Nuevo Testamento, terribles de leer. Se nos enchida la piel, nos pone piel de gallina. Y cuando leemos solo podemos decir: oh Dios, perdónanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7. Pedro está haciendo un contraste en los burladores de su tiempo, como lo fueron en los burladores de los días del Génesis. Porque algunos preguntan: y bueno, ¿y dónde es que está su Dios? Pero no lo vemos. ¿Ustedes a quién le hablan? ¿Ustedes a quién le oran? Miren lo que dice la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 6 al 7. Dice: por lo cual el mundo de entonces, se refiere al diluvio, a esa sociedad. El mundo de ese entonces pereció anegado en agua. O sea, el juicio de Dios se manifestó con un aguacero con bastante contenido de agua. Punto y coma. Pero los cielos y la tierra que existe ahora está reservada por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En otras palabras, Pedro lo que está diciendo: mire, todo lo que usted ve, todo lo que usted contempla, está reservado por la misma palabra. ¿Para qué? Para juicio. Y para la perdición, para que los hombres que están sin Cristo, es decir, hombres impíos, injustos, experimenten la condenación eterna. Pregunta final: ¿cómo ser librado de la condenación? ¿Cómo ser librado del castigo? ¿Qué hay que hacer? Hermanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si venimos a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe y confiamos en Él para salvación, seremos librados. Si confiamos en Cristo para la salvación de nuestra alma, Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Siempre le decimos a nuestros hijos: busquen a Dios. Ellos no lo van a hacer por una razón, hermanos: porque el hombre no puede y no quiere venir a Dios. Se necesita que alguien les presente el Evangelio, pero que se los hable clara y abiertamente. Presentarle las cosas como son, presentarle el mensaje como es. Y para ello usted necesita aprender el mensaje. Necesita instruirse en el Evangelio, instruirse en el camino de Dios. A veces uno dice: yo sé que mis hijos van a venir, mis hijos van a volver. Hermanos, no solo Dios dice cómo salvarlos, sino el medio para salvarlos. Y el medio para salvación es la locura de la predicación. La locura de la predicación. ¿Nuestros hijos son una gran herencia? Sí. Es una parte, la otra hay que hacerla con dedicación, con esfuerzo y confiando en Dios. Esa es la promesa. Tenemos unos hijos también en la iglesia, los cuales hay que cuidar, enseñar, acompañar. Aquí están algunos y, como dije, hoy no vinieron. Y vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos en pie en la mañana de hoy. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias. Hemos visto una historia, Señor, tan relevante, tan contundente, tan firme y tan eficaz, Señor, para nuestro tiempo y para nuestro ahora. Es la historia de Adán
la historia de Set, la historia de Enos y todos estos hombres que aparecen en el capítulo 5, quienes se describen como los hijos de Dios en aquella sociedad, en esos días, Padre. Padre, hoy hemos visto que los hijos que tú nos has dado son herencia, una herencia valiosa, una herencia preciosa. Herencia de Jehová son los hijos. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, dice tu palabra. Pudiéramos pensar que no tenemos hijos, pero sí los tenemos. Los niños de nuestra iglesia, los jóvenes de nuestra iglesia son hijos. Y yo estoy para cuidarlos, estamos para cuidarlos de manera aplicativa, así. Padre, sabemos que tus hijos nos los das para discipularlos, enseñarlos en tus caminos. Y tus hijos nos los das, mi Señor, para que estén en tus caminos y que te sirvan. Y también tus hijos nos son dados para que prediquen el Evangelio, Señor, lo anuncien, como lo hizo Noé en su tiempo. Como ya en el Nuevo Testamento se nos muestra a otros que se suman a la predicación. Timoteo, Tíquico, Epafrodito, Epafras, Tito, Juan y otros muchos que se suman a esta tarea. Ese es el fin de todos nosotros. Padre, trabaja en nuestro carácter como iglesia, Señor. Padre, trabaja en nuestra vida, Señor. Trabaja en mi vida, Padre. Perdóname. Perdónanos, Señor. Hoy trae arrepentimiento acerca de lo que somos como iglesia, Señor. Hoy cuando tenemos los medios y las formas de cómo comunicarnos más fácilmente, es cuando menos lo hacemos. Padre Celestial, ayúdanos, Dios, a no ser tan distantes de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a tener esa comunión, a no olvidar, Señor, las marcas que distinguen a una iglesia bíblica. Y es que todos los hermanos comen juntos con alegría y con sencillez de corazón. Que es bienaventurado estar juntos, unidos, porque allí es donde mi Señor envía salvación y vida eterna. Y porque una casa dividida o una iglesia dividida no va a prosperar. Que seamos la familia de la fe. Que seamos, Dios, el registro de tus hijos en el libro de la vida. En el libro donde se muestran las obras de tus hijos por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Padre, anímanos y consuélanos, Señor, de paso. Dios, rogamos por otros hermanos. Por los hermanos Tolosa, Señor, por su familia, Padre. Ayúdalos, Señor, a que la decisión que tomen, Señor, sea conforme al Evangelio. Muchas gracias, Señor. Oh Dios, quedamos escondidos en el hueco de tu mano. De Cristo que al reino